Hoy vamos a hablar sobre las placas de Black Seed Inc., un producto diseñado para guardar y proteger las claves privadas de tus wallets de criptomonedas. Al ser un soporte metálico, es a prueba de agua, fuego y a prueba de hackers, ya que no tiene ningún tipo de conexión a internet. Si quieres saber qué tan resistentes son estas placas, quédate hasta el final del video para ver el resultado de las pruebas que hice. Las placas de Black Seed Inc. pueden ser utilizadas para guardar las claves privadas de muchos tipos de wallets de criptomonedas, ya sean hardware wallets o software wallets, ya que la gran mayoría tienen un mecanismo de recuperación, el cual generalmente es una lista de 12, 18 o 24 palabras, las cuales reciben el nombre de frase de recuperación. Dicha frase de recuperación es una representación de la clave privada de tu wallet, generada utilizando los estándares BIP32, BIP39 o BIP44. Al contrario de lo que piensa mucha gente, las criptomonedas no se encuentran almacenadas en tu hardware wallet o en tu teléfono. La realidad es que las criptomonedas nunca salen de la blockchain, y la única forma con la cual podemos tener acceso a ellas es a través de nuestras claves privadas. Es por esto que aunque se dañe tu hardware wallet o pierdas tu teléfono, siempre podrás recuperar tus criptomonedas importando tu frase de recuperación en una nueva wallet. Normalmente las hardware wallets incluyen una tarjeta como esta para que guardes tu frase de recuperación. Pero como todos sabemos, el papel se puede quemar, se puede dañar con agua, y no es para nada recomendable que le tomes una foto a tu frase de recuperación y la guardes en tu Google Drive, ya que si un hacker tiene acceso a dicha información te puede robar tus criptomonedas. Es por esto que guardar tu frase de recuperación en un soporte metálico como este es completamente recomendable si quieres dormir bien por las noches. Sin embargo, las placas de Black Seed Inc. dan un paso más allá y te explico por qué. Hay tres modelos de placas disponibles. La Seed Plate, la cual dispone de 24 espacios para tu frase de recuperación y un espacio para el PIN de tu wallet. La Exchange Plate, con la cual puedes guardar tanto la información de acceso a tu exchange, usuario y contraseña, como también la información del dispositivo, la aplicación y la Master Key para los dos factores de autenticación. Y la Master Password Plate, en la cual podrás hacer un respaldo de un gestor de contraseñas como por ejemplo LastPass o una wallet como Trust Wallet. Cada placa mide 89 mm de largo por 54 mm de ancho por 0,8 mm de profundidad. Están hechas de acero inoxidable grado 304, por lo que son capaces de soportar temperaturas de hasta 1450 grados centígrados. Y tienen un recubrimiento negro mate, el cual las protege contra la corrosión y el óxido. Para grabar las placas debemos utilizar la herramienta de grabado incluida con la compra del producto. Una vez finalicemos de grabar nuestras placas, las juntamos ajustándolas con los tornillos que incluye el producto y podemos utilizar la parte de abajo de la caja para guardar nuestra hardware wallet, creando un sistema de recuperación definitivo, no solo para recuperar nuestras criptomonedas en caso de necesitarlo, sino también para que nuestros seres queridos puedan recuperar nuestras criptomonedas en caso de que nos pase algo. En su página web podemos pedir la configuración de placas que más se ajuste a nuestras necesidades, desde una sola Seed Plate hasta una Master Password Plate, una Exchange Plate y dos Seed Plates. Para este tutorial vamos a probar la Trifecta, la cual incluye una placa de cada tipo. Como siempre te recomiendo que compres este tipo de productos desde la página web oficial del fabricante. Bien, aquí nos han llegado nuestras placas. Para abrir la caja debemos deslizar hacia la izquierda. Aquí tenemos las placas en una bolsa de plástico protector. Tenemos la herramienta para grabar nuestras placas y los tornillos para juntar nuestras placas. En la parte de abajo de la caja tenemos una tarjeta de agradecimiento con las instrucciones del producto,
un paño microfibra para eliminar cualquier residuo que pueda quedar del recubrimiento mate de las placas una vez grabemos la información en ellas, y unas arandelas de nylon para ajustar los tornillos. Y como les comenté anteriormente, la caja tiene un espacio para que guardemos nuestra hardware wallet. Bien, vamos a retirar el plástico protector de las placas. ¡Wow! La verdad se ven de muy buena calidad. Esta es la Master Plate, la Exchange Plate y la Seed Plate. Increíble la calidad de las placas. Vamos a suponer que esta es nuestra frase de recuperación. Obviamente es un ejemplo, no es una frase de recuperación real. Con la ayuda de la herramienta de grabado, procedemos a grabar cada letra de la frase de recuperación en nuestra Seed Plate. Ahora solo queda grabar el pin y la placa quedaría así. Con el paño microfibra removemos los restos del recubrimiento mate y listo, ya tendríamos toda la información necesaria para recuperar nuestra wallet. La siguiente placa sería la Master Password Plate. Aquí voy a grabar la información de la aplicación Ledger Live, la cual se utiliza junto con la Ledger para enviar y recibir criptomonedas, y la información de mi gestor de contraseñas, que en este caso es LastPass. Quedaría algo así. Por último, la Exchange Plate, donde grabamos la información del exchange y los datos para la autenticación de 2 pasos. Ahora alineamos las 3 placas de tal manera que toda la información quede oculta y ajustamos los tornillos. Ahora simplemente preparamos nuestro sistema maestro de recuperación. Colocamos nuestra hardware wallet con su respectivo cable. Guardamos la herramienta de grabado, nuestras placas y cerramos la caja. Ahora recuerda que cualquier persona que tenga acceso a esta caja tendrá acceso a todas tus criptomonedas, por lo que deberás guardarla en un lugar seguro. Ahora vamos a probar las placas. Lo primero que hice fue llevarlas a la playa, y pasaron el día en el mar Mediterráneo. Sin secarlas ni enjuagarlas nuevamente con agua dulce, se quedaron así con el salitre durante días y ni rastros de corrosión. Lo siguiente que hice fue un simulacro casero de un incendio. Primero empecé con fuego normal durante varios minutos. Luego incrementé la potencia del fuego por unos minutos más.
Agregué la frase semilla de ejemplo debajo de la placa para tener un poco de humo. Y al final simulé un colapso estructural. Agua para apagar el incendio y la placa quedó así, bastante maltratada. Veamos si podemos recuperar la información. Limpiamos la placa con agua y jabón. Y como pueden ver, se pueden leer las 24 palabras sin ningún problema. Y era de esperarse, ya que estas placas tienen la máxima calificación en el blog de Jameson Loeb. Para quienes no lo conozcan, Loeb es un cypherpunk estadounidense, ingeniero de software, columnista y defensor de Bitcoin, cofundador y director de tecnología del proveedor de seguridad de Bitcoin Casa, y antes de unirse a Casa, Loeb se desempeñó como ingeniero de software en BitGo. En su blog, Loeb ha probado más de 50 productos especializados en guardar tu frase de recuperación, sometiéndolos a pruebas realmente extremas, como por ejemplo, pruebas de soplete con llamas de más de 1093 grados centígrados, pruebas de corrosión sumergiendo los productos en ácido durante 12 horas y pruebas de impacto aplicando más de 20 toneladas de presión con una prensa hidráulica. Luego de todas estas pruebas, aún se podía leer la información de las placas de Black Seed Inc., obteniendo así la máxima calificación de resistencia del blog de Jameson Loeb. En conclusión, me ha encantado este producto, por su presentación, lo fácil que es de utilizar, que hayan pensado en un sistema de recuperación maestro no solo para ti, sino también para tus seres queridos, y por último me ha dejado bastante sorprendido lo resistente que son estas placas. 100% recomendable. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas haciendo clic aquí en el logo del canal y que veas estos 2 videos. Gracias y nos vemos pronto.